Buenas tardes, mi nombre es Yulisa Ibarra y en este webinar presentaré la aplicación del SCL-90R en el contexto clínico, analizando este instrumento desde la perspectiva de la medición psicológica, la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem. Durante la presentación explicaré por qué fue seleccionado este instrumento, cuáles son sus principales propiedades psicométricas y cómo se interpretan sus resultados para apoyar la toma de decisiones en el ámbito clínico. El propósito de este webinar es analizar el SCL-90R como instrumento de evaluación psicológica en el contexto clínico, explicando los principios de la medición en psicología y los fundamentos de la teoría clásica de los test y la teoría de respuesta al ítem. También explicaré cómo se interpretan los resultados, qué decisiones pueden apoyarse en ellos y cuáles son las principales recomendaciones para su uso profesional. Para ello, seguiremos el orden que aparece en la agenda. Primero presentaré el contexto y el instrumento. Luego hablaré sobre la medición psicológica. Posteriormente desarrollaré la TCT y la TRI y finalmente abordaré la interpretación de los resultados y las conclusiones. Elegí el contexto clínico porque la evaluación psicológica es una parte fundamental del proceso de atención a las personas. Antes de diseñar un tratamiento, el profesional necesita obtener información objetiva sobre el estado emocional y psicológico del paciente. Para este proyecto seleccioné el SCL-90R, desarrollado por Leonard Derogatis, porque es uno de los instrumentos de autoinforme más utilizados para evaluar síntomas psicológicos en adultos. Este cuestionario contiene 90 ítems y permite valorar diferentes dimensiones de la sintomatología, entre ellas la somatización, las obsesiones y compulsiones, la sensibilidad interpersonal, la depresión, la ansiedad, la hostilidad, la ansiedad fóbica, la ideación paranoide y el psicoticismo. Es importante aclarar que el SCL-90R no establece un diagnóstico por sí solo. Su función es orientar la evaluación clínica y aportar información que posteriormente debe integrarse con la entrevista clínica, la observación profesional y otros instrumentos de evaluación. El SCL-90R es un inventario psicológico de autoinforme, diseñado para evaluar la presencia e intensidad de diferentes síntomas psicológicos. Su propósito principal es apoyar la evaluación clínica mediante la identificación de áreas de malestar emocional. Es importante destacar que no es un instrumento diagnóstico, sino una herramienta que complementa el proceso de evaluación. Puede aplicarse de forma individual o colectiva y está disponible tanto en formato de papel y lápiz como en versiones digitales. Consta de 90 ítems, con una escala tipo Likert de 5 opciones de respuestas, donde 0 significa nada y 4 significa muchísimo. Este tipo de respuestas corresponde a una prueba de ejecución típica, ya que no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo que interesa es conocer cómo se ha sentido la persona durante un periodo reciente. Finalmente, la interpretación es normativa, ya que las puntuaciones del evaluado se comparan con datos normativos para determinar el nivel relativo de sintomatología. Medir en psicología es diferente a medir un objeto físico. Mientras que una mesa puede medirse con una regla o una cinta métrica, los procesos psicológicos como la ansiedad o la depresión no pueden observarse directamente. Por esta razón, la psicología utiliza instrumentos estandarizados que permiten asignar números a características psicológicas siguiendo reglas previamente establecidas. Esos números representan una estimación del nivel del rasgo que queremos evaluar. En otras palabras, no medimos la mente de forma directa, sino que inferimos determinadas características a partir de las respuestas que proporciona la persona. En el caso del SCL-90R, las respuestas permiten estimar la intensidad de diferentes síntomas psicológicos y obtener información útil para el proceso de evaluación clínica. Como ya habíamos mencionado, el SCL-90R utiliza una escala tipo Likert de 5 categorías que va desde 0, que significa nada, hasta 4, que significa muchísimo. Cada respuesta representa el grado en que la persona ha experimentado un determinado síntoma.
Desde el punto de vista psicométrico, las respuestas individuales se consideran de naturaleza ordinal, porque expresan un orden entre categorías. Sin embargo, cuando se calculan puntuaciones totales o puntuaciones estandarizadas, estas suelen analizarse como si fueran de intervalo, lo que facilita la aplicación de diferentes procedimientos estadísticos. Esta escala permite cuantificar información subjetiva de manera organizada y comparable entre diferentes personas. La teoría clásica de los test, también conocida como TCT, constituye uno de los fundamentos más importantes de la psicometría. Este modelo propone que toda puntuación observada está formada por dos componentes, la puntuación verdadera y el error de medición. Esto se representa mediante la fórmula X es igual a B más E, donde X corresponde a la puntuación observada, B a la puntuación verdadera y E al error. El error de medición no significa que el instrumento esté mal elaborado, más bien reconoce que existen diversos factores que pueden influir en las respuestas de una persona, como el cansancio, el estado emocional, la comprensión de los ítems o incluso las condiciones del ambiente durante la aplicación. Por esta razón, ningún test psicológico es completamente perfecto. El objetivo es minimizar ese error para obtener resultados cada vez más precisos y confiables. Además, es importante recordar que este error también influye en la interpretación de los resultados, por lo que las decisiones clínicas nunca deben basarse únicamente en la puntuación obtenida en un solo instrumento. Dos propiedades fundamentales de todo instrumento psicológico son la confiabilidad y la validez. La confiabilidad indica que el test produce resultados consistentes cuando se aplica en condiciones similares. En el caso del SCL-90R, diferentes estudios respaldan su consistencia interna y estabilidad temporal. Por su parte, la validez hace referencia a que el instrumento realmente mide los síntomas psicológicos que pretende evaluar. Estas evidencias permiten utilizar el SCL-90R como apoyo dentro del proceso de evaluación clínica. Ahora veremos un modelo más moderno para analizar los instrumentos, la teoría de respuesta al ítem. La teoría de respuesta al ítem o TRI analiza el funcionamiento de cada ítem de forma individual, a diferencia de la TCT, que se centra en la puntuación total del test. Su principal ventaja es que permite conocer qué tan útil es cada ítem para medir un rasgo psicológico y reconoce que la precisión del instrumento puede variar según el nivel del rasgo de la persona. Gracias a ello, la TRI se considera actualmente uno de los modelos más avanzados para el desarrollo y evaluación de pruebas psicológicas. A continuación, explicaré brevemente cómo se aplica este modelo al SCL90R. La TRI se basa en tres supuestos: la existencia de un rasgo latente, la unidimensionalidad y la independencia local. Además, analiza tres parámetros principales. El parámetro A mide la capacidad del ítem para diferenciar entre personas. El parámetro B indica el nivel del rasgo en el que el ítem resulta más informativo y el parámetro C, relacionando con la adivinanza, se utiliza principalmente en pruebas de rendimiento, por lo que no suele aplicarse al SCL90R. Finalmente, la curva característica del ítem muestra cómo cambia la probabilidad de respuesta según el nivel del rasgo latente. Después de aplicar el SCL90R, las respuestas se convierten en puntuaciones que permiten identificar el nivel de sintomatología de la persona. Estas puntuaciones se interpretan mediante normas establecidas y sirven para orientar la evaluación clínica. Sin embargo, los resultados nunca deben utilizarse de forma aislada, sino junto con la entrevista clínica y otras fuentes de información. Entre sus principales ventajas destacan su facilidad de aplicación, la evaluación de múltiples dimensiones y el respaldo científico que posee. Como limitación, al ser un autoinforme depende de la sinceridad y comprensión del evaluado, por lo que no reemplaza una evaluación clínica completa. Por ello, se recomienda que sea aplicado o interpretado únicamente por profesionales capacitados y siempre dentro de un proceso de evaluación integral. En conclusión, este instrumento es útil para evaluar síntomas psicológicos dentro del contexto clínico. Además, la TCT y la TRI permiten comprender cómo se construyen y evalúan los instrumentos psicológicos, garantizando mediciones más confiables.
Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de este webinar. Muchas gracias por su atención.